Saludo a todos los que se conectan en este momento a este Facebook Live. Estamos desde la redacción de Semana. Yo soy Cristina Castro, la directora de semana.com, y en este momento estamos acá con nuestra columnista María Jimena Duzán. Ella es quizás una de las personas que más ha escrito en nuestra redacción sobre Néstor Humberto Martínez, y hoy que el fiscal anunció su renuncia, pues quisimos conversar con ella sobre lo que significa este hecho político y judicial, que efectivamente es un tsunami para todo el país. María Jimena, ¿qué piensa usted de ese argumento de Néstor Humberto Martínez de que se va porque la JEP rechazó la extradición de Jesús Santrich? Que no se lo creo. Pues él tiene todo el derecho, imagínese, sino de decir lo que quiera, pero no se lo creo, entre otras porque coincide su salida con unos hechos muy relevantes que estaban sucediendo en este momento. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia, muy molesta con la manera como él había declarado sus impedimentos, muchos de los cuales fue claro que no les dijo la verdad, temas de Odebrecht, en temas de Odebrecht, debo aclarar, le estuvo a punto incluso de pedirle la renuncia, o sea que eso, y ya estaba lista, según tengo entendido, la decisión de quitarle todos los, digamos, asuntos sobre Odebrecht. Es cierto que él había presentado ese impedimento, pero no lo habían presentado el impedimento por razones de conflicto de intereses, sino por razones de economía judicial. Y entonces sí estaba en una situación muy complicada, sí estaba al borde de ser defenestrado, como lo fue le sucedió al fiscal del Perú por conflictos de intereses. Y es muy hábil, porque él siempre tiene esa habilidad impresionante de arroparse con otra causa completamente distinta a la razón por la cual iba a tener que renunciar, por lo menos a los casos más importantes, y incluso a la puesto de ser fiscal, porque eso es lo que estaba planteando la Corte Suprema de Justicia. María Jimena, pues justamente luego de que se produce la noticia de el rechazo que la JEP le da a la solicitud de extradición de Estados Unidos de Jesús Santrich, pues minutos después se produce esta, y de alguna manera esta renuncia de Néstor Humberto Martínez opaca un poco la situación que había sucedido con Jesús Santrich. ¿Usted qué cree que tuvo que ver todo ese trabajo que había hecho el fiscal Néstor Humberto Martínez, no solamente en contra de la extradición de Santrich, sino en contra de que las FARC tuvieran ciertos beneficios en la justicia transicional? Pues mire, yo nunca se lo entendí, porque cuando fue secretario de la presidencia el presidente Juan Manuel Santos, fue el más emocionado en trabajar todo el tema de la JEP. Pero no solamente el tema de la JEP, el tema del acuerdo de paz, se ufanaba de estar a favor de ese acuerdo. Pero es que Néstor Humberto Martínez tiene esa habilidad. Fue votado por el gobierno de Juan Manuel Santos y terminó siendo eternado después, pese a que eso sucedió, por el propio presidente Juan Manuel Santos. Innegable decir que es muy audaz para volver sus derrotas en triunfos, como diría George Orwell, ¿sí? Pero la verdad es que eso le puede funcionar en muchos aspectos, de pronto en la política, porque mucha gente puede creer que esa es la razón por la cual está renunciando a la fiscalía, pero en la fiscalía le fue mal. En la fiscalía le fue mal en términos de investigaciones, en términos de hallazgos de Odebrecht, en términos de hallazgos de muchos casos en los que él dijo que iba a investigar y después resultó que no. El último es el tema de las chuzadas a la Corte Constitucional. Dijo que fue allá y les dijo que había por lo menos una acción criminal o una mafia que estaba detrás de eso, dirigida por el propio Gustavo Moreno, que está encarcelado en este momento en Estados Unidos, y Gustavo Moreno salió y dijo que no, después dijo que no era Gustavo Moreno, sino otra organización criminal, y ayer acaba de decir que no había interceptaciones, y los magistrados de la Corte todavía insisten en que hay interceptaciones, pero este es un pequeño tema, pero además se suma otro. El día de ayer hubo una investigación hecha por el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Edwin Rodríguez. Edwin Rodríguez lo que hace es que compulsa copias contra varias personalidades de la justicia, ¿sí? Una de ellas es contra el magistrado de la Sala Penal, presidente de la Sala Penal, Eider Patiño, pero también contra el antiguo fiscal Eduardo Montealegre. Es impresionante porque dice en su auto, dice que compulsa copias porque él habría traído a la fiscalía al señor Gustavo Moreno como su asesor. Pregunto, ¿y por qué no se le compulsa copias al fiscal Néstor Humberto Martínez, en ese entonces fiscal,
porque no solamente a diferencia de este, lo nombró, quien nombró a Gustavo Moreno fue el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien también aparece, como lo demostró Daniel Coronel, en varias de las grabaciones que hay, que lo vinculan en todo este tema de Lyons y Pinilla. O sea, también aparece es el nombre del fiscal, pero es el único que no está investigado. Eso se le venía al fiscal hoy. Y hoy renuncia, muy hábil, pero sabe que el proceso sigue. Y mucha gente va a preguntar lo mismo que yo estoy preguntando, ¿por qué el anterior sí y el no, que fue el que lo nombró? María Jimena, en este momento hay 1.500 personas conectadas a este Facebook Live y muchos de nuestros usuarios tienen muchísimas preguntas y por esa razón pues abrimos este espacio de Facebook Live para que las personas que nos siguen puedan interactuar con usted directamente y quiero solamente transmitirla algunas. Por ejemplo, Sandra Milena Pineda le pregunta si esto, después de este contexto que usted está contando, lo que demuestra es que el fiscal general en este momento está asustado. Mire, no, yo no creo que, no sé si está asustado o no, pero sí estaba cercado porque sus conflictos de intereses que hemos expuesto, no solo yo, Daniel Coronel, también en sus columnas los ha expuesto, yo creo que sí lo tenían cercado y que ya había llegado a un punto en que la cosa era de tal tamaño que se le iba a reventar en la cara, como pasó con la fiscalía, el fiscal en el Perú. Sin embargo, yo lo que veo es que lo que él está tratando es, y muy hábilmente, de maquillar esa salida con una decisión, o sea, invocando una razón que es la de su indignidad frente a la decisión de la JEP. Y ha dicho que lo hace pensando en las víctimas. ¿Sabe qué? Yo siento que eso sí que es una indignidad. Porque fíjese que yo que entrevisté ayer, o antes de ayer, a Francia Márquez, Francia Márquez me decía que se sentía ella muy triste con el fiscal general de la Nación porque fue por cuenta del fiscal general de la Nación que el presidente Duque no fue a hablar con los indígenas y con los líderes sociales afro que estaban en la Minga, que es que porque ellos posiblemente podían agredirlo personalmente y que habían atentado contra él. O sea, ese es el fiscal que hoy dice que renuncia en favor de las víctimas, pero cuando fue fiscal lo único que hizo fue tratar de estigmatizarlas, como pasó con el caso de Francia Márquez y con todos los líderes afro que hoy dicen eso. No estoy diciendo yo, eso lo dicen ellos. María Jimena, también Marta Vargas, quien está conectada con nosotros, le pregunta si usted cree que esta decisión de Néstor Humberto Martínez realmente lo que es una estrategia para presionar a la justicia, para presionar a la Corte Constitucional sobre las decisiones que tiene que tomar frente a la JEP y frente pues, a las objeciones del presidente Duque. Pues mire, es que los listones se han ido subiendo. Cada vez que hay una derrota por parte de quienes están en contra del acuerdo de paz, ¿sí?, que sería ser un bloque integrado por el expresidente Uribe, hay veces por el gobierno, uno no sabe dónde está realmente el presidente Duque en esto, pero sí está claramente establecido por el expresidente Uribe, por la decisión, digamos, que ha tomado el fiscal en muchas cosas que tienen que ver con la JEP. Cada vez que ellos sufren una derrota, como por ejemplo las objeciones de la JEP que fueron presentadas, ideadas y concebidas por el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando eso se ven derrotadas en el Congreso, pues suben el listón del conflicto. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de esos congresistas les quitan las visas, sin explicación. A muchos de los, después, cuando le toca el problema a la Corte, si decidir si sí o si no sobre las objeciones, entonces el foco es sobre la Corte. Le quitan las visas a los más importantes magistrados de la Corte Constitucional sin ninguna razón, hasta el punto de que tal es la reacción de la gente, de la sociedad y de las fuerzas vivas de este país, que le toca a la propia embajada volver a echar para atrás y se las devuelve, pero es por la presión que se hizo, ¿sí? Yo me pregunto, hoy con la decisión que hizo la JEP, me imagino que vendrán entonces el castigo de las visas. La reacción va a ser también muy fuerte. ¿Y sabe qué? Ese mismo día, hoy, en lugar de haber estado hablando de la renuncia de Néstor Humberto Martínez y hablando de víctimas, debíamos estar hablando, es que mientras que todo esto pasa y se arrasa con la institucionalidad, porque yo creo que esto es un acto también contra la institucionalidad, su renuncia va en contra, digamos, del empoderamiento de la institucionalidad, se registra el primer excombatiente que tiene rango de comandante asesinado.
eso es un hecho complicadísimo porque significa que no hay garantías. Los excombatientes hoy no tienen garantías en este país. O sea que mientras esto pasa, es claro que cada vez son menos las garantías de la gente que firmó y entregó las armas y que está haciendo las cosas bien. Eso está pasando hoy en este país. Es lamentable, si estamos hablando de víctimas, pues mire lo que está pasando con las víctimas. Entonces, yo sí creo que esto es mucho más allá, va mucho más allá de una simple renuncia que puede tener visos de nueva candidatura presidencial. Desde luego, muchos están diciendo que el presidente, que lo que está haciendo él es lanzarse como nuevo candidato, y además yo creo que pues, él siempre ha querido ser presidente de este país. ¿Sí? El drama es que no se den cuenta qué es lo que está sucediendo y que detrás de todo esto se está acabando, horadando la institucionalidad colombiana, porque la renuncia como está planteada es una renuncia que deja en vacío todo, porque renuncia a la vicepresidenta, no solamente él, sino su vicefiscal. ¿Dónde quedan los procesos? ¿Quién va a estar en este momento al cargo de la fiscalía? O sea, todo este caos ¿sirve para qué? María Jimena, pues justamente ese es el eje de la mayoría de las preguntas que están llegando a este Facebook Live, y es ¿qué va a pasar? Por ejemplo, Erlinda Cartagena le pregunta, ¿qué cree usted que va a venir? ¿Cómo será el tema de su reemplazo? ¿Y quién nos garantiza que nos llegue pues una persona desafortunada o corrupta a ejercer ese cargo? Pues por eso es que yo decía, fíjese que yo he sido una persona que ha cuestionado mucho por el conflicto de intereses al fiscal, pero nunca le presenté la renuncia, nunca le pedí renunciar, pues primero porque no me competía a mí como periodista pedirle la renuncia a ninguna, sino hacer mi trabajo, pero me parece que esta es la salida más... voy a decir una palabra que no le va a gustar al fiscal, Alexis, una salida cobarde, porque no enfrenta las causales reales por las cuales se le cuestionó desde el primer momento su nombramiento como fiscal y su gestión como fiscal. Entonces, como no las enfrenta, esas cuestiones quedan en el aire, ¿sí? Es decir, sus conflictos de intereses, que son tremendos, ¿sí? Todo su drama de decir unas cosas un día y decir otras, que nadie le cree al final y que terminaron descreyendo, digamos, a lo que decía la Fiscalía. Todos esos temas que afectan la institucionalidad de la Fiscalía, ¿sí? El hecho de que él estuviera usando la Fiscalía para defenderse, él personalmente, ¿sí? De temas que tenían que ver no solamente con Odebrecht, sino con el cartel de la toga y con otros conflictos de intereses como Matos, el caso Matos, como bien lo demostró Daniel Coronel, afectaron a la justicia, afectan la institucionalidad. Pero ¿sabe qué? Él, como se va, quiere tapar eso, quiere que eso se le ponga tierra sobre esas anomalías y está afectando la transparencia de la justicia, está afectando la credibilidad en las instituciones y en la justicia y en la fiscalía. Es un daño horrible, claro. Su objetivo es acabar con el acuerdo de paz, puede lograrlo, ¿sabe? Pero con eso lo que se está acabando también es la institucionalidad y la credibilidad en la justicia. María Jimena, hay también decenas de comentarios en este Facebook Live de personas que critican muchísimo esa decisión que tomó la JEP de frenar la extradición de Jesús Santrich. Por ejemplo, Cristian Peña le pregunta si qué es lo verdaderamente relevante hoy, si que el fiscal renunció o lo que él considera que es un tema más central, que es ese mensaje que le envía la JEP al país con una decisión que para él es tan inviable para Colombia. Pero es que todo esto tiene que ver, claro, es que todo esto ha sido digamos, una cadena de discusiones complicadas. A la JEP la pusieron contra la pared a decidir sobre un tema sin pruebas. Y en medio de toda esta discusión descubrimos que los Estados Unidos decidieron no reconocer a la JEP y no darle las pruebas. Entonces esta es una pelea muy complicada porque la JEP es producto de un acuerdo que el gobierno y su principal auriga, que es el expresidente Uribe, no conoce, no reconoce, así lo digan, digamos a nivel internacional, que sí, no lo reconoce, no reconocen la JEP. Los Estados Unidos, a través de su declaración de no aportar pruebas a la JEP, ha dicho que casi que no reconoce a la JEP como una institucionalidad colombiana. Entonces estamos ante una de las peores crisis institucionales, debo decir, porque por un lado, la JEP no la dejan funcionar y por el otro lado tenemos un problema fundamentalmente complicado en la justicia, como lo hemos visto, con una fiscalía que ha tenido toda suerte de problemas por conflictos de intereses y porque la gente no le cree en lo que
frente a las cosas que está haciendo la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Hay una falta o sea, la gente piensa que detrás de lo que estaba haciendo Néstor Humberto Martínez había algo muy extraño. Entonces, no confiamos en la Fiscalía y tampoco se quiere confiar en la JEP. Dígame en qué país funciona así bien. ¿Qué país puede funcionar bien? Si la justicia, digamos, que se crea nueva, entonces le dicen que no puede funcionar porque es prácticamente producto de un pacto espurio hecha por las FARC, ¿sí? Y por Santos y con las FARC, debajo de una, más o menos dicen que es una cosa espuria y que no se puede utilizar y que no se puede reconocer. Y por el otro, la Fiscalía y la justicia que no funciona. Y por el otro, las pocas cosas que funcionan son estigmatizadas, les quitan la visa, ¿sí? O sea, a las cortes les están quitando la visa. Entonces, utilizar la justicia como una herramienta política es lo peor que le puede pasar al país. Y eso es lo que estamos, en esa guerra estamos. Yo no sé a dónde nos va a llevar esto. No sabemos a dónde y ojalá que esto no produzca más muertos, porque lo que está pasando en este país es que están muriendo todos los excombatientes, empezando a ser asesinados los excombatientes, no solamente las bases, que ya pasó, sino los que firmaron los acuerdos, los comandantes. Si yo fuera de las FARC hoy y estuviera, digamos, hubiera hecho todas las cosas bien, entregado las armas, estaría pensando que las cosas no hay cómo, o sea, no estaría pensando que este país no va a sacar adelante este acuerdo. Es dramático lo que nos está pasando, ¿sí? Y mientras tanto, arriba estamos en esta pelea. María Jimena, muchas personas se preguntan exactamente qué va a pasar con el reemplazo de Néstor Humberto Martínez. Es casi la pregunta más presente en este Facebook Live, y Anita Solarte les contesta a todos pues el procedimiento, les cuenta que es la Corte Suprema de Justicia quien elige al fiscal, pero que tengamos en cuenta que la terna la envía el presidente Duque. ¿Qué piensa usted de que el nuevo fiscal sea una persona que pone, por decirlo así, el uribismo? Pues yo creo que eso es lo que va a pasar, y en ese sentido yo creo que es también una jugada maestra por parte del propio Néstor Humberto Martínez. Él sabía que eso iba a pasar, la terna tiene que ser una terna, como bien se ha visto siempre, una terna que sea amiga del gobierno que está en el poder, ¿no es verdad? Como pasó con Santos, como pasó con todos los demás presidentes. Y desde luego vamos a tener por primera vez un fiscal uribista. Que eso yo creo que va a complicar mucho más las cosas, porque ese fiscal uribista, pues de hecho ya teníamos un fiscal que no reconocía, digamos, la majestad de la JEP, ni tampoco reconocía nada de lo que tuviera que ver con el acuerdo. Yo creo que eso pues va a seguir así, se va, digamos, como que a volver mucho más evidente, porque el que salga de ahí va a ser un fiscal totalmente uribista. O sea que vamos tristemente, no para... usando una palabra muy de moda hoy, en esta reunión que hubo que se llamaba la ¿qué? De Concordia, ¿sí? La Concordia, ¿sí? No vamos para la Concordia, vamos para todo lo contrario. Ojalá, ¿sabe qué aspiro yo? Que el presidente Duque, en medio de toda esta cosa, se dé cuenta, ¿sabe qué? Yo aspiro a eso, yo aspiro que el presidente Duque se dé cuenta que vamos aquí a un caos, vamos a una situación dramática de este país, porque vamos a una confrontación mucho más dura que la que tuvimos en los 90. Vamos hacia eso en este instante, y el único que puede parar eso realmente es el presidente Iván Duque. María Jimena, Víctor Alfonso Barreto le pregunta si usted cree que esta decisión de Néstor Humberto Martínez es una decisión política. Pero desde luego. Pero primero, yo no creo o sea, yo no creo en que él haya hecho pensando en las víctimas. Yo creo que lo que él hizo es pensando en él, como hizo generalmente su gestión, y eso es lo que uno le recrimina como ciudadano y como periodista, es que hubiera utilizado la Fiscalía para defenderse él mismo de todos sus conflictos de intereses. Eso es lo que me parece que es arbitrario, que dañó a la justicia. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de las personas que lo ternaron? Sí, de Juan Manuel Santos también, en haberlo ternado. Y yo creo que ahí se equivocó Juan Manuel Santos, en haberlo ternado a una persona con tantos conflictos de intereses que terminó utilizando la Fiscalía para su propio beneficio. Eso es para mí un tema que tiene que ver, pues, la definición de lo que se llama corrupción. Eso era lo que nosotros le recriminábamos, ¿sí? Y terminamos muchos por eso, siendo incluso pues señalados de cualquier otra cosa, diciendo pues que teníamos que rendirle cuentas a él por eso. Y yo creo que uno sí tiene que reaccionar en ese sentido como sociedad y como periodistas. Tenemos que ser
esta piedra en el zapato que no les gusta. ¿Sí? Así, pues no cantemos el mismo son de ellos. Nosotros no tenemos por qué cantarles el mismo son de ellos. Nosotros tenemos que ser los periodistas que tenemos que mostrar cuáles son los problemas y los, digamos, conflictos de intereses que estaban en ese momento interfiriendo en una cosa tan importante como era la Fiscalía General de la Nación. Entonces, pues sí, yo pienso que Néstor Humberto hizo una jugada política. Él quería llegar a la Fiscalía porque era su trampolín para la Presidencia de la República y al ver que se le iba a trabar todo, decidió encontrar la mejor salida. Y la verdad, se lo reconozco, como siempre hace él, su jugada fue maestra. No creo que el gobierno, que este país, que ya sabe mucho de fake news y entiende cuál es la verdad y la mentira, le coma cuento. No creo que esto le vaya a funcionar bien, pero es una salida que lo deja por lo pronto bien parado, aunque no le veo esa posibilidad de que vaya a llegar nunca a ser presidente de este país, aunque uno no dice nada. María Jimena, hay 2.300 personas conectadas wow. Y cada vez están llegando más. Evidentemente, pues entendemos que hay una gran incertidumbre por todas las decisiones que se han tomado hoy judicialmente y por la renuncia de Néstor Humberto Martínez, y le propongo que hagamos 4 preguntas más de estas que nos están llegando. Invitamos a todos a que nos envíen sus preguntas y con esto pues después nos despedimos. Impresionante, sí. Hay un punto que pregunta Óscar Acelas y que tiene que ver con un tema que fue noticia ayer y le dice: ¿qué puede saber Montealegre y Perdomo para salir en este momento a enfrentarse con Álvaro Uribe? Bueno, esa es una pelea vieja, pero digamos, yo tuve infortunio, o he tenido el infortunio de enfrentarme a los últimos 3 fiscales muy duros, ¿sí? A la fiscal anterior a Montealegre, que fue la fiscal Vivian Morales, con Montealegre también tuve unos duros enfrentamientos, ¿sí? Y con el propio Néstor Humberto Martínez. ¿Por qué? Porque es que la Fiscalía se ha convertido en casi un reino de un poder mucho más grande que el propio presidente, y por eso yo creo que a los periodistas nos toca meternos tantos en esos temas, porque son poderes omnímodos, ¿sí? ¿Qué es? Si usted me dice cómo fue esa Fiscalía de Eduardo Montealegre, yo digo, yo hice la investigación sobre él y contra él y todo esto, y sí había un grado de corrupción complicado a través de unos contratos. Él contrataba a su gente, ¿sí? Pero si yo me pongo a comparar qué fue lo que pasó en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y en la Fiscalía de Eduardo Montealegre, lo que pasó en la Fiscalía de Eduardo Montealegre es casi un juego de niños frente a lo que pasó en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Y le respondo entonces, bajo este contexto, esa pregunta que usted me hace: ¿qué puede saber Eduardo Montealegre? Pues yo le quiero decir que en esta pelea pierden los dos, porque los dos tienen rabo de paja. Si el señor Eduardo Montealegre sabía que Uribe estaba mezclado o vinculado a la masacre del Aro, debió haberlo dicho cuando era fiscal, ¿sí? Los dos están vinculados y relacionados a través de todas las, digamos, pruebas que hay por todas partes que las tiene al cartel de la toga, ¿sí me entiende? O sea, los dos les deben al país muchísimas explicaciones, ¿sí? Entonces, esto es una pelea donde los dos pueden terminar muy mal, ¿sí? Y demuestra la politización de la justicia en Colombia, porque si es cierto que tenía informaciones, pues lo debió haber sacado antes y no ahora, ¿sí? Cuando lo ponen tras los palos por una investigación que debió haberse hecho mucho antes. El cartel de la toga se ha ido demorando, esta investigación coincide precisamente ahora cuando la Corte Suprema de Justicia está investigando no solamente a Álvaro Uribe, sino está también viendo a ver si le quitaba o no todos los procesos que tenía Néstor Humberto Martínez por conflicto de intereses a él mismo. Entonces, esto es como el Juego de Tronos, esto es como un Juego de Tronos, esto es como nuestra serie que nos gusta tanto, ¿sí? Con la diferencia de que es en la vida real, que lo que está pasando esto es en la vida real, estas intrigas del poder que no respetan nada, que no respetan institucionalidad, aquí se está demostrando. Son dos, un exfiscal con otro fiscal que se están enfrentando. ¿A través de quién? Pues de sus aliados políticos. Otra cosa que sale aquí, que me impresiona, es que el fiscal Néstor Humberto Martínez, o el exfiscal,
sale con la bandera de lanzarse al ruedo político en defensa de la, no sé, en defensa, dice que en defensa de las víctimas y en contra de la decisión de la JEP, contra la JEP, sí. Bueno, y contra Juan Manuel Santos, que fue también la persona que lo llevó a el gobierno y lo hizo partícipe del acuerdo de paz, que esa es la otra cosa que es la gran contradicción. Pero bueno, la política se está volviendo una gran contradicción, ¿no? La gran pregunta es qué pensará Juan Manuel Santos. Ahora tiene un nuevo enemigo que se llama Néstor Humberto Martínez. María Jimena, justo sobre lo que usted está diciendo, Pedro Pablo Daza le pregunta, María Jimena, ¿esta renuncia abre la posibilidad de que se agilicen las investigaciones estancadas contra poderosos empresarios políticos y contra el mismo Néstor Humberto? Pues la verdad, en un país lógico, esto debería producirse, pero yo no sé quién va a ser el fiscal nuevo y si ese fiscal va a estar interesado en asumir la responsabilidad de llegar al fondo de los escándalos que tienen que ver con los intocables de este país, ¿sí? Vamos a seguir con la vergüenza de ser el único país de toda América Latina que no se atreve a saber quiénes fueron no se atreve a tocar a los responsables de los grandes escándalos. Y esa vergüenza la llevamos cargándola a todos y la institucionalidad le pesa. Yo sí aspiro a que en algún momento se llegue a saber la verdad, pero cada vez soy más pesimista, ¿sabe? ¿Por qué? Porque la justicia se está utilizando como una herramienta para fustigar digamos, al oponente político. Esto nos pasó en los años anteriores a la guerra de la violencia. Así empezó la violencia. Por favor, no cometamos los mismos errores de antes, no volvamos a lo mismo, ¿sí? La justicia no es para acabar con el otro, ¿sí? Con el que piensa distinto, ¿sí? Las visas no se le pueden quitar solamente a los que piensan contrario a uno, ¿sí? Sí es cierto lo que dice Gaviria, porque el presidente César Gaviria salió a decir que lo de la quitada de la visa era precisamente una cosa hecha con la anuencia del gobierno y pedida por el gobierno de Duque, porque las visas se las están quitando a la gente que está en contra del proceso de paz, ¿sí? Entonces, yo creo que la justicia, ni las herramientas diplomáticas, ni nada se puede utilizar como una herramienta política para acabar el enemigo. Si nosotros nos metemos en esa pelea, este país se acaba se lleva de calle la institucionalidad, que es lo que a mí más me preocupa de esto. Esa renuncia así cortante, esa renuncia de Néstor Humberto es un golpe a la institucionalidad política de este país, porque deja acéfala toda su, digamos, su oficio, o sea, su responsabilidad, no asume lo que él tenía que asumir, sus culpas, entre comillas, o sus presuntas culpas, por las cuales debería asumir alguna responsabilidad, y deja en el limbo todo para que se llene con el odio y con la polarización, cuando en este momento lo que deberíamos estar es viendo cómo hacemos para fortalecer el cuidado de las zonas, para que no sigan matando a los líderes, para que no sigan matando a los excombatientes y a los comandantes que firmaron la paz. Pero ¿sabe qué? Parece que a solamente una parte del país le importa eso. Yo espero que eso no sea así y que cambie esa visión tan absurda. La política de arriba está afectando lo que está pasando en el territorio. La guerra está volviendo, no se dan cuenta, la guerra está volviendo. Eso no nos conviene a nadie. Vamos con las últimas dos preguntas. Luz Helena Díaz quiere preguntarle si usted cree que esta renuncia lo que es verdaderamente es un papayazo que se le está dando a Iván Duque para poder reformar la JEP a su gusto. Pues eso también es digamos, todo esto es un acto, digamos, de intimidación a las Cortes, ¿no es verdad? Desde el comienzo, desde la quitada de las visas, desde amedrentarlos por vías distintas, y esta es, yo sí creo, un amedrentamiento de las Cortes que están tratando de solucionar el tema que tiene entre manos, que es una papa caliente, que tiene que ver no solamente con la JEP, sino con todo el tema del acuerdo. Yo sí creo que es un acto de amedrentamiento, más que un acto, digamos, es un acto político que amedrenta a la JEP, que amedrenta a la Corte Constitucional y que amedrenta a muchas otras cortes que van a tener que ver si esta cosa se sigue sucediendo de esta manera. Yo me imagino que estar pensando los magistrados de la Corte Constitucional ahora que tienen que estudiar las objeciones de la JEP.
y que tienen que estudiar, pues, digamos, y que han sido digamos, los que han dado legitimidad a los acuerdos que le dieron vida a la JEP. Claro que es un golpe muy duro, no solo al acuerdo de paz, sino a las instituciones que refrendaron democráticamente, ¿no es verdad?, el acuerdo de paz. Es un golpe muy duro, porque es un fiscal que está diciendo, que sale diciendo, ¿sabe qué? Yo no creo en nada de esto es indigno, esto es el colmo, y yo salgo a las calles a protestar contra eso. Claro que es un golpe a la paz y un golpe a la Corte Constitucional. Y es dramático que eso lo haga el propio fiscal, que aprobó inicialmente todo el acuerdo, incluido el de la JEP, porque él estuvo en todo el proceso, como bien lo recuerda Sergio Jaramillo, y además también estuvo también la Embajada Americana. Esto tiene otro nombre también. No es solamente que aquí estén jugándose este Juego de Tronos, es que hay un Juego de Tronos jugado desde arriba, que es Trump. Hay un nuevo actor que se llama Donald Trump. Y yo creo que también eso tiene que ver con todo esto que está pasando en este país. Y lo triste es que esta es una noticia que no interesa, porque lo que interesa en este momento es Venezuela. Ojalá que los medios internacionales se interesen de lo que está pasando en este país, porque se nos está devolviendo muy rápidamente el tiempo y estamos llegando a los 90. Y le quiero decir, yo soy sobreviviente de los 90. Muchísima gente murió, pero mucha gente fue asesinada. ¿Cuántos muertos más vamos a tener que tener para que en este país encontremos la concordia, que es la que tanto habló en estos últimos 2 días el presidente Iván Duque? ¿Cuántos muertos más? Bueno, María Jimena, y la última pregunta es un comentario que escribe Alejandro Muñoz, y con esto nos despedimos, y tiene que ver con Uribe. ¿Uribe gana, pierde? ¿Cuál es el rol que tiene él ahí? Pues Uribe gana porque es el que tiene el poder, o sea, desde luego gana porque va a poner un fiscal, ¿sí? Uribe gana porque la corte que lo está investigando en este momento está siendo sometida a una gran presión, ¿sí? Y casi castigada por haberle pedido digamos, o por lo menos haber pensado en pedirle la renuncia al hoy ex fiscal Néstor Humberto Martínez, pero también porque tiene en ciernes una investigación contra él, ¿sí? Y entonces, claro, el juego es, acabemos con todos los que nos están investigando. Y en este momento parecería que ganó esta batalla, pero no la guerra, como dicen. Yo creo que la gente cada vez más está viendo que su teflón se desgastó. Cuando se hacen las mediciones por primera vez en las encuestas, es impresionante cómo la imagen de Uribe, que era tan popular en los últimos años, ha bajado y está en unos niveles impresionantes. Eso también ha cambiado y eso afecta, porque lo que yo he descubierto es que entre más pierden, ¿sí?, más se enfurecen. Entre más pierden, más elevan el nivel de confrontación. Y miren dónde estamos, Y es muy peligroso ese juego, pero sí, efectivamente, ellos ganan esta partida. Este Juego de Tronos, esta partida la gana Uribe. Pero sabe que la pierde el país. O sea, todos los perdemos, todos vamos porque vamos a una confrontación que yo creo que nunca la hemos vivido. Esta va a ser distinta, esto no va a ser parecida a la violencia, esto no va a ser parecida a los 90, ¿sí? Y ¿sabe por qué lo digo? Porque me impresionó la manera como se hizo el atentado en el que salió libre Francia Márquez y los 50 líderes que estaban ahí. Iban a masacrarlos, iban a hacer una masacre. Es que estamos en otro mundo, ¿sí? Se está elevando el nivel del conflicto. No iban por uno, no iban por dos, iban por todos. Iban a hacer una masacre y se salvaron de milagro. Eso es lo que está pasando en este país. Cuando se habla de víctimas y de líderes asesinados, ellos hoy no tienen las garantías porque en la región la implementación del acuerdo no se hizo y entonces la gente está en una situación muy complicada con los índices de violencia muy altos. En lugar de que el fiscal estuviera protegiéndolos a ellos y viendo cómo los podíamos ayudar para que no los mataran, resulta que termina en esta jugada política todo. Y el país y la violencia azotando a los líderes y a las personas que desde el territorio creyeron en el acuerdo de paz. La gran pregunta, Cristina, es ¿qué va a pasar con todas las personas que estuvieron y pensaron y crearon en el acuerdo de paz? ¿Las van a convertir en qué?
¿cómo las van a tratar? ¿Qué les van a hacer? ¿Qué les van a decir? Con todos los que creímos, muchísimos colombianos que creímos en el acuerdo, ¿qué nos van a hacer a nosotros? ¿O qué le van a hacer a todos los líderes que en este momento están diciendo nosotros sí creímos en este acuerdo de paz? Creemos en la JEP, queremos que vayan todos los actores a la JEP. ¿Qué le van a hacer a ellos? Los van a tratar de guerrilleros, los van a tratar de qué, los van a tratar de que son unos colombianos que no se merecen, no son dignos de nada. De eso se trata. Ojalá que este país cambie y que el presidente Duque entienda que hacia donde vamos no vamos a salir, ni él ni nadie. María Jimena, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio de análisis y por haber contestado las preguntas de todos nuestros lectores, a quienes pues queremos agradecerles a esas casi 2.500 personas que nos acompañaron de principio a fin en los comentarios que usted tuvo a este difícil y complejo momento que está viviendo el país con la decisión de la JEP y la renuncia de Néstor Humberto Martínez.